Mi nombre es Mary. Soy ama de casa de 33 años. Me casé con mi esposo Jack, de la misma edad, hace 6 años y al año siguiente fuimos bendecidos con una hija y luego un hijo. Los 4 vivimos felices juntos. Nuestro departamento tiene aproximadamente 10 minutos en auto de la casa de los padres. Mi esposo donde viven sus padres en el gimnasio. La relación con mis suegros es buena. Creo que si mi esposo hubiera sido el hijo mayor con el que me casé primero, habría sido feliz viviendo con mis suegros. Nos llevábamos muy bien, especialmente mi suegra Sara, éramos amigas cercanas que se visitaban para tomar té y galletas. De compras juntas o ayudar con su pasatiempo de jardinería. A veces Sara trae quiche a nuestra casa, lo cual estoy muy agradecido por mí. Las leyes adoran a sus nietos y de vez en cuando vienen a visitarnos. ¿Por qué no te tomas un descanso mientras miramos a los niños? Nos cuentan que perdí a mí por una enfermedad cuando yo estaba en la escuela secundaria. Aprecio a Sara como a mi propia madre y ella me señala como su verdadera hija. Mi cuñado Jim y su esposa Karen no tienen hijos, por lo que Karen ha seguido trabajando tal como lo hacía antes de casarse. Jim es 7 años mayor que mi esposo. Un poco mayor, pero Karen tiene la misma edad que yo. Ella es una belleza pálida, delicada y tranquila. Mary, eres todo lo contrario. Eres como la opilla pintada por John William Waterhouse y mi esposo bromea. De hecho, soy de piel más oscura, musculosa y con rasgos fuertes. Y también me han dicho que tengo una fuerte personalidad, así que supongo que es justo, pero es un poco molesto. Pensé que Karen y yo, al tener la misma edad, nos llevaríamos bien y quería, pero honestamente, lo encuentro un poco difícil, no tenemos mucho en común o muchos intereses y conversaciones diferentes. Todavía no fluye mucho cuando visito a los suegros. También le llevo galletas a. Y cuando nos vemos intercambiamos saludos agradables pensando que algún día nos llevaremos mejor preocupados porque Jim y Karen no tendrán hijos. Me pregunto si no es bueno traer a los niños aquí con demasiada frecuencia, tal vez sea difícil para Karen. Una vez le mencioné a Sara que, según Sara, Jim y Karen están recibiendo tratamientos de. Y parece que el problema es de Jim. Lo siento por Karen, pero hay muchas parejas sin hijos. Mientras esos dos sean felices y se amen juntos, eso es todo lo que me importa, diría Sara hoy mientras tomaba el té con Sara en su casa. Le dije a Sara que las cosas no han ido como quería. Ayer experimenté un seguimiento cercano por primera vez. Me preocupé mucho y me sugerí encarecidamente que comprara una cámara de tablero, pero en realidad ha sido una cosa tras otra. Las cebollas que compré el otro día estaban podridas y alguien arrojó un montón de colillas de cigarrillos justo enfrente de la puerta de nuestro departamento. Entonces. Eso es realmente desafortunado, vámonos. Saldré a comer bistec en algún momento para animarme, dijo Sara, pero creo que eran más de las 9 de la noche. Recibí una llamada de Karen y vi a mi esposo palidecer mientras contestaba el teléfono. Le dije que algo terrible había sucedido, pero las palabras que salieron de su boca fueron increíbles. Falleció. Mi mente se quedó en blanco como si estuviera en un mal sueño. Sara. No tenía ni 70 años, tenía presión arterial alta pero no se había resfriado en años y siempre estaba animada. La causa fue una hemorragia subaracnoidea repentina. ¿Por qué tan de repente? No puedo creer esto, es imposible que Sara ya no. En este mundo se suponía que íbamos a salir a comer bistec, teníamos planes de ir de picnic en la primavera y hablamos de hacer un viaje familiar. Estos pensamientos se repetían en mi cabeza y no podía dejar de llorar. El velorio se llevó a cabo en la iglesia del padre en Layton. Jim, Karen y supuesto, mi esposo y yo estábamos agotados. El rostro de Sara parecía tranquilo en la muerte, como si fuera a responder si le hablaba, y seguí llamándola. Una mamá amiga cercana estaba lavando a los niños en el mismo departamento, pero no podía imponerme por mucho tiempo. En momentos como este Sara habría sido quien los cuidaría. Pensamientos tan tontos me hicieron llorar otra vez. Dejé a mi esposo en la iglesia y regresé a casa. Él estaba planeando ir directamente a la funeraria al día siguiente. Necesito llevar a los 2 niños allí. Tal vez aún no entiendan lo que significa la muerte, pero debemos despedirnos de Sara por última vez a la mañana. Mientras me estaba preparando frenéticamente, sonó el teléfono. Era Karen. Don, ¿no te atreves a venir a la funeraria? Regresa. Y de repente ella arremetió contra lo que no entendí lo que estaba diciendo. Era la primera vez que Karen se refirió a mí de esa manera y me dijo que regresara cuando no lo había hecho. Salió de la casa. Karen, ¿qué pasa con mi pregunta?
Ella gritó: Sara no podrá ir al cielo si vienes, y con eso Karen colgó el teléfono. Estaba confundida y llamé a mi esposo. Oye, ¿qué pasó? Karen acaba de llamarme y me dijo que no para venir a la funeraria. Presioné a mi esposo para que me... Pero incluso él dijo algo increíble: no, nada, de todos modos, creo que es mejor si no vienes. No pude aceptar eso y decidí llevar a los niños a la funeraria de todos modos. Caminamos hacia el lugar. Mi esposo nos habló primero. «¿Viniste de todos modos?», dijo luciendo preocupado. «Por supuesto». Lo que estaba pasando fue: cuando Cara se dio cuenta de mí, te enfureció. «Te dije que no vinieras». «Qué desvergonzado puedes ser», gritó en un tono que no podía imaginar desde su forma habitual. «Lo que te pasa, no puedes simplemente decir cosas así de la nada». Entonces Karen, con una libreta en la mano, la abrió con fuerza para que pudiera ver: «Mira esto, y aquí y allá también las páginas que abre». Se me heló la sangre. Parece más un libro de notas que un diario, pero estaba lleno de lo que parecían ser quejas sobre mí. De ninguna manera Sara escribió esto. No podía creerlo. Esto simplemente no podía estar sucediendo. Tom y Jim se enteraron. La conmoción se apoderó de nosotros. «Tom, esto no es cierto, ¿verdad? Sara escribiendo cosas como esta». Pregunté completamente sorprendido. Estaba seguro de que Tom sabía lo cercanos que éramos Sara y yo. No. También pensé que era un error, pero esto es definitivamente lo que mi esposa le escribió a Tom. Dijo luciendo perplejo. «El velorio de...». Sacó este cuaderno y algunos de los familiares están muy enojados contigo. Hay niños aquí, así que, ¿podrías irte a casa por ahora? Mi esposo me lo dijo y me sentí como si colapsara sin fuerzas, sin importar nada. Dije que no, parecía que nadie quisiera escucharme. Ya estaba abrumada por el shock y la tristeza de Sara, pero el contenido de su diario me devastó aún más. Apenas mantuve la compostura, tomé a los niños y me dirigí de regreso al auto que mi esposo alcanzó. A nosotros jadeando: «¿Estás bien? Simplemente cálmate y conduce con seguridad». Sabía que sin que me lo dijeran, aunque estaba sacudido, no podía arriesgar la seguridad. Los niños. Respiré profundamente varias veces antes de arrancar el motor y conduje a casa sin poder asistir al funeral de Sara, quien me encantó. Si realmente no le agradaba, si visitar su casa era una molestia, no, eso no podía ser cierto. Y cosas como objetos extraños, esas eran acusaciones completamente desconocidas en casa. Le desahogué a esposo: «Tal vez mamá estaba un poco confundida hacia el final», sugirió. Inesperadamente, de ninguna manera Sara nunca mostró signos de confusión, estaba más serena que yo. Protesté cuando mi esposo respondió: «Pero no estuvimos con ella todo el tiempo». No podía replicar sin esa explicación. No podía entender lo que había dicho. Notas escritas sobre mí: «Visitemos su mañana como una familia de 4. Sé que eras cercano a mamá, sé que no eres el tipo de persona que hace cosas tan rencorosas», dijo, y rompí a llorar. Al día siguiente trajimos el favorito de Sara, flores, y fuimos a su tumba en familia. Los niños que vieron el cementerio por primera vez parecieron un poco. «Sara, lo siento», murmuré de pie frente a su tumba. Durante mucho tiempo después de salir del cementerio me sentí un poco más en paz. Sin embargo, el mero pensamiento de que Sara ya no estuviera con nosotros me llenó de tristeza y me hizo llorar. Pero aún así tenía algo que me había estado molestando y que compartido con mi esposo. «Oye Jack, tengo un favor que pedirte», dije después de haberlo pensado. «Sobre esto frente a la tumba de Sara, ¿podemos conseguir ese cuaderno? Simplemente no puedo aceptar que Sara realmente haya escrito esas cosas. Quiero investigar un poco». Mi esposo también parecía tener problemas. Él asintió. «Está bien. Papá probablemente lo tenga. Lo prestado mañana», dijo. «Gracias, en realidad hay algo más que quiero que traigas». Él también aceptó esta solicitud. Ese fin de semana, mi esposo y yo visitamos la casa de su familia. Jim y Karen fueron llamados por Tom. También estábamos allí. Trajimos a nuestros 2 hijos porque no teníamos a nadie a quien dejarlos, y mi hija comenzó mirar a su alrededor y preguntó dónde estaba la abuela. Al verla deambular buscando a Sara, me hizo llorar de nuevo.
No quería que los niños escucharan la conversación de los adultos, así que los llevé arriba. Quédense aquí por un tiempo, está bien y no. Son demasiados dulces, le dije a mi hija que la dejara con libros, juguetes y bocadillos, confiada en que podría cuidar a su hermano pequeño. Al regresar a la sala, reuní a la familia, respiró hondo y revelé el cuaderno. Gracias a todos por reunirse. Descubrimos que partes de este cuaderno supuestamente escrito por Sara han sido falsificadas. Jim reaccionó visiblemente. ¿Qué quieres decir? Karen estaba mirando hacia abajo. Su oculta la escritura imitaba bien la de Sara, pero partes especialmente relacionadas con nombres leídos más tarde. Además, varias páginas parecían haber sido recortadas para que pareciera muy poco natural. Así que le pedimos a un experto en escritura que lo revisara. Karen había encontrado este cuaderno al lado de Sara cuando se desplomó. Si tan solo hubiera. En casa de los suegros. Si hubiera actuado antes cuando ella se desplomó, tal vez Sara se hubiera podido salvar del peso de ese arrepentimiento. Amenazó con aplastarme. ¿Falsaste este cuaderno, Karen? La enfrenté y Karen comenzó a temblar con la cabeza gacha. No podía perdonarla por tomar el cuaderno y falsificarlo para acosarme, especialmente mientras Sara colapsando. ¿No deberías haber llamado? 911 primero, eligiendo el cuaderno en lugar de la ayuda inmediata. No puedo entender eso, pensé, sintiéndome cada vez más resentido por lo que está pasando aquí. Karen, ¿realmente hiciste algo como esto? Jim le exigió respuestas. Karen, que había estado temblando, levantó la vista con actitud desafiante y dijo algo que nunca la hubiera visto comportarse así antes de que pareciera una persona completamente diferente. Sí, lo hice. Siempre venías a nuestra casa haciendo alarde de tus visitas y trayendo a tus hijos. Tú y Sara se reían de mí. ¿No es así porque puedo? No tengo hijos, no es mi culpa, son tú y Sara los culpables. Nos acusó. Me sorprendieron tus palabras. No había verdad en lo que dijo. Exclamé en voz alta. Eso no es del todo cierto. Sara era feliz mientras tú y Jim vivíamos felices juntos, incluso si no podían tener hijos. Sí, y el problema de tener hijos estaba del lado de Jim, no del tuyo. Intervino mi esposo. Escuché. Mismo. Es mentira. Jim lo inventó para quedar bien y, mientras tanto, ahorrarme la vergüenza. Ha estado siendo infiel con una mujer mayor que tiene hijos. Podría haber sido la amabilidad de Jim, pero Karen no parecía verlo de esa manera. Percibió la amabilidad de Jim simplemente como si él quisiera verse bien. Me sorprendió siquiera pensar que podría haberlo engañado. ¿Estás hablando? Eso es un malentendido. Solo estaba ayudando a esa mujer porque no tenía a dónde ir después de escapar de su esposo abusivo. Jim se excusó apresuradamente después de que se reveló su secreto. No visitas repetidamente ni pasas la noche en casa de una mujer. Solo estoy ayudando con el pretexto de viajes. Negocios. Pensé que ese niño era tuyo, pero me equivoqué. Revisé todo. Todos se burlaron de mí. Karen luego rompió a llorar y luego confesó acciones más perturbadoras. Sara estaba escribiendo ese diario y hasta obtuve. Su hermano siguió a Mary con la esperanza de que provocara un accidente, pero si fallaba, y cuando Sara la convenció instalar una cámara en el tablero, estaba tan enojado que esparcí colillas de cigarrillos frente a su puerta. Todos quedaron atónitos. Sabíamos que Karen tenía un hermano problemático, pero creo que ella planeó seguir a Sara y a mí de esa manera. ¿Qué has hecho? Eso es criminal. Si tú hubieras orquestado el seguimiento, podría haber provocado accidente grave. Tom exclama, pero Karen parece inalcanzable. No pude contener más mi ira y mi miedo. ¿Cómo pudiste odiarnos tanto a Sara y a mí? Mucho no me di cuenta, tal vez hice algo mal también, pero lo que hiciste es imperdonable. Mis hijos estaban en el auto durante ese incidente de seguimiento, la acusé aliviando el terror. Evento en medio de la acalorada discusión. Jim de repente habló. Lo siento, lo que hizo Karen es imperdonable, pero tengo parte de la culpa. Romperé con esa mujer. Karen, ¿no puedes perdonarme? Sentí que algo andaba mal con eso. Jim, esto no se trata solo de tu matrimonio, lo que hizo Karen es imperdonable y ella es del acoso malicioso escrito en las notas sobre Sara. Todos estos objetos extraños,
piezas de plástico para el cabello mencionadas aquí, el hecho de que las notas de Sara indicaran que nada de esto fue obra mía me dio cierto alivio. Debe haberse guardado sus problemas para sí misma sin nombrar a nadie, probablemente. Nunca tuve la intención. Que nadie lo leyera, pero quedó expuesto debido a su repentino colapso. Tom con una expresión grave admitió que sí. Debería haberlo notado y no dejar que mi esposa sufriera. Pensé que Karen y yo estábamos bien, pero no tenía idea de que ella albergara tanta malicia. Hizo una pausa. Ya no puedo vivir con Karen si no. Irte. Entonces ambos deberían irse de este lugar. Y luego dijo con firmeza, dijo lo que la débil voz de Jim resonó en la habitación. Sara, deberías haber hablado con nosotros, debes haber estado asustada. Y molesto, recuerdo que recientemente Sara nos visitó con más frecuencia que nosotros la visitamos a ella, si no fuera por su insistencia. Conseguir una cámara de tablero, la situación podría haber sido terriblemente diferente. Ella nos estaba protegiendo a mis hijos y a mí sin decir una palabra y se me llenaron las lágrimas. Mis ojos otra vez, da miedo cómo puedes ganarte el rencor de alguien sin querer. Me pregunto qué pasará con Jim y Karen ahora que los echaron. Una semana después, sintiéndome finalmente un poco más sutil. Mi hermano siempre tuvo algo con las mujeres desafortunadas. Exclamó mi hermano, sorprendiéndome, tal vez quiera ser su héroe para sentirse necesario. Su elección de casarse con Karen podría haber sido influenciada por su comportamiento aparentemente infeliz. ¿Podría ser una especie de predilección? De hecho, la cuñada era pequeña y justa, no exactamente gestando con vitalidad. Recuerdo que una vez mi esposo comparó a Karen con la Ophelia de John William Waterhouse. Es difícil de creer, pero parece que esos hombres existen, tal vez se las arreglen para ser pobre. La mentalidad de todos los demás encaja perfectamente con una heroína trágica y el héroe que salvar. Ella, mi esposo, dijo que su enojo aún era evidente y que tiene sentido que un paso en falso podría haber puesto en peligro las vidas de su esposa e hijos, pero después de 3 meses quedó claro que su suposición estaba agotada por los intensos celos de Karen. Jim finalmente la dejó, aunque aparentemente rompió. Asunto. Karen no le creyó y lo persiguió obsesivamente, incluso dejó su trabajo para monitorearlo como un acosador. Jim dijo que le pagaría la pensión alimenticia o lo que fuera solo para divorciarse, pero ella no estuvo de acuerdo y ahora están en mediación. Mi esposo, dijo suspirando con incredulidad. Jim terminó suplicándole a Tom y regresó con padres. Esa casa de hecho sería un lugar difícil para Karen al acercarse. Ella era menos una mujer lamentable y más increíblemente celosa cuando finalmente nos enteramos de que el divorcio había finalizado. Y me sentí realmente aliviado de haber dejado el trabajo y haber sido abandonada por su esposo. Karen regresó a la casa de sus padres y a trabajar en un club nocturno. Sin embargo, con continuos problemas con sus colegas, no permanecía mucho tiempo en ningún lugar y seguía moviéndose de un club a otro. Espero que ningún hombre se enamore de su apariencia aparentemente frágil y tranquila, ya que Jim todavía vive con miedo de ella. Una noche, mi esposo llegó a casa emocionado y dijo, «Oye, ¿adivinen qué? Nos invitaron a Disneylandia, los 4, aparentemente habíamos ganado una invitación familiar de una participación informal en una competencia hace un tiempo, eso es increíble, no he estado en Disneylandia desde antes de casarnos», dije genuinamente emocionado y luego, con una sonrisa orgullosa, mi esposo declaró, «Cariño, no es solo por una noche. 5 noches y 6 días. Invitación a Disneyland para nosotros 4. De ninguna manera, realmente todos unimos nuestras manos. Mi esposo, mi hija, mi hijo y yo. Muy contento con la noticia, mi hijo aplaudió emocionado sin entender realmente lo que estaba pasando. Tal vez este viaje sea un regalo de Sara. Reflexioné sin ninguna base. Pero, queriendo volar.